Desde este momento, Agenda Administrativa con el vicerrector Manuel Aranguren. Un vicerrectorado al servicio de los universitarios. Hola amigos de la comunidad universitaria, muy buenas noches, bienvenidos como siempre a este su espacio Agenda Administrativa con el profesor Manuel Aranguren, vicerrector administrativo de la Universidad de los Andes, invitados especiales que tienen que ver justamente con el acontecer noticioso no solamente en la Universidad de los Andes, sino en nuestro país. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches a toda nuestra querida comunidad, a todo ese profesorado universitario, a todos los jubilados, al personal administrativo, al personal obrero y sobre todo al sector estudiantil. Estamos como siempre con ustedes, pónganse cómodos porque esperamos hacer un programa hoy muy informativo, muy bonito y sobre todo que ustedes estén al día en muchas de las cosas que suceden tanto en lo interno de nuestra universidad como en lo que es Mérida, lo que es Venezuela. Hoy vamos a tener, ahora ya les vamos a decir dentro de unos momentos, un invitado muy especial y vamos a hablar de varias cosas. Vamos a informarles a ustedes de varias cosas, sobre todo creo que es demasiado interesante que ustedes sepan, por ejemplo, qué pasó en Consejo Universitario. Eso es extremadamente importante, mucho. Mire, yo presenté un informe, vamos a comenzar de una vez porque el tiempo aquí pasa volando. Yo presenté un informe en Consejo Universitario que sé que a ustedes les va a interesar mucho. El informe de carácter financiero, cómo está la Universidad de los Andes con respecto a los recursos. Creo que es muy importante. ¿Qué informe presenté en Consejo Universitario? Bueno, yo decía en Consejo Universitario que pagamos el mes de enero con autorización del Consejo Universitario, pero sin que hubiésemos recibido los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional. ¿No es así, Oscar? Es correcto. ¿Ah? Así es. Pagamos, señores, teníamos que cumplir con nuestra comunidad. ¿Y de dónde obtuvimos los recursos? Aquí está Oscar con nosotros como siempre. ¿Ah? Oscar, ¿de dónde sacamos los recursos para pagar? Estamos hablando del mes de enero. Enero. De los recursos que estaban comprometidos a diciembre y que financieramente no se habían ejecutado en enero. Con la autorización del Consejo Universitario se hizo efectivo el pago de la nómina del mes de enero. Recursos que estaban comprometidos, ¿no así? Así es. Que así no eran para pagar nóminas, No, Oscar. señor, no, así es. Sin embargo, con permiso del Consejo Universitario, nosotros cancelamos, ¿no así? Siempre pensando que primero está la comunidad universitaria ante cualquier cosa. Así es. Segundo, llegó el dinero de gasto de personal de enero en febrero del 2016, ¿sí o no, Oscar? El día 2 de febrero llegaron los recursos para gastos de personal de lo que está presupuestado. 2 de febrero. ¿Llegaron recursos para gastos de funcionamiento, Oscar? No llegó. Para gastos de funcionamiento no llegó, llegó solamente para cubrir gastos de personal, el aporte del Ejecutivo que estaba en el cronograma de desembolso para cubrir gastos de personal y para cubrir lo otro que llegó, las providencias estudiantiles, que llegó para el transporte, para comedor y para las becas, y más nada, eso fue lo que recibimos. Llegó el HCM también. Está dentro de los gastos de personal que estaba allí, ese monto que del llegó IPP, ahí. ¿no? Así, lo que le corresponde al IPP llegó también. Y parte de lo que corresponde de gastos de vida de Oficeula. ¿Sí o no, Oscar? Sí, también. Sí. Gastos de vida Oficeula. Está ahí también, sí. Fíjense una cosa. Llegaron los recursos de gasto de personal para pagar nómina en febrero. Habíamos cancelado enero sin tener recursos, ¿ah? Con permiso Consejo Universitario, yo no sé si cabe la palabra ahí, Oscar, ¿no? Tomamos los recursos como prestados, ¿ah? Eso es correcto. Sí, ok. Llegó enero en febrero. Entonces, teníamos que tapar esos huecos, ¿sí o no? Era lo menos que deberíamos reponer hacer. El recurso que se había tomado financiero para poder cubrir la nómina del mes de enero, eso es correcto. Y con la esperanza de que llegara lo del mes de febrero. Así que se regularizara por lo menos los aportes del Ejecutivo, lo que tenía que ver con gastos de personal. Eso es lo que estábamos esperando realmente.
Con lo de enero, Oscar, en enero pagamos además los aportes, la caja de ahorro, ley de política habitacional, etcétera, etcétera. Sí, se pagaron las retenciones, se pagaron la nómina, el neto de los trabajadores, que fue lo que fue a nuestras cuentas bancarias, y se pagaron las deducciones que se hicieron de nuestros sueldos, también fueron liquidadas a las cajas, a los fondos, toda esta parte de créditos y estas retenciones fueron liquidadas también del mes de enero. Ante el clamor de la comunidad universitaria, con los recursos que llegaron de enero, ¿no es así? Alcanzó para pagar febrero. El neto. Neto. ¿Neto qué significa? Que para las cajas de ahorro pues no pudimos pagar, Eso es no correcto. pudimos enviar los No recursos, alcanzó el dinero, sí. no alcanzó el dinero. Para, supongamos, la ley de política habitacional, no alcanzó el dinero. Perfecto, ¿no A es así? pesar de que es ley y que debemos darle cumplimiento, pero al no recibir los recursos por parte del Ejecutivo de lo que está contenido en el presupuesto y de lo que está contenido en los dosavos esperando recibirlo, al no recibirlo estamos en espera también de poder dar cumplimiento a la ley para poder liquidar estos compromisos que tenemos. Hasta de el día de recursos. hoy tenemos 22, 23. 23. 23 no ha llegado el mes de febrero de personal. Ninguno de los dosavos programados, así es. Si no llega el mes de febrero, Oscar, pues no podemos pagar el mes de marzo. Es que ya está inclusive como pendiente, y usted lo informaba también en el Consejo Universitario, el bono de alimentación del mes de febrero. No, ya vamos para allá. Ah, bueno, perfecto. Vamos para allá, Oscar. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Si no llega febrero, no podemos pagar marzo, ¿sí o no? Así es, eso es Ok. Y tenemos además lo que yo llamo un hueco en marzo de las cajas de ahorro y todas esas cosas, para que no nos pidan dinero porque no ha llegado ni un céntimo. Además, no ha llegado el mes de febrero de gasto de personal. No ha llegado, eso es correcto. Hasta el día de hoy, 23 de febrero, no ha llegado un centavo del año 2016 para gastos de funcionamiento. ¿No es así? Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, el señor rector, que es el representante legal de la universidad, tiene que viajar a Caracas, tendrá que viajar con sus ahorros, con su tarjeta. Sí, señor. El vicerrector que tiene que viajar, que tuvo que ir para Trujillo, etcétera, etcétera. Y Oscar, que ha tenido que salir, porque el equipo del administrativo tiene que salir para cada una de nuestras dependencias. Yo fui también al Táchira, etcétera. Señores, hasta ahora no ha llegado un céntimo para gastos de funcionamiento hasta hoy, 23 de febrero. Un céntimo para funcionar la universidad en enero y en febrero. ¿Qué pudiera suceder? ¿No así? ¿Qué pudiera suceder, Oscar? Nosotros tenemos que cancelar. ¿Y cómo estará de preocupada Violeta, José Domingo, Carlos Smith? Tenemos que cancelar a fin de mes la cesta ticket, ¿no es así? Los primeros 5 días de cada mes vencido. O sea, es decir, del mes de febrero, los primeros 5 días de marzo deberíamos estar cancelando a los trabajadores el bono de alimentación. El bono alimentación, ¿no es así? O sea, la cesta ticket. La cesta ticket. Eso. Todo el mundo le dice la cesta ticket, bono alimentación. No tenemos dinero para pagar hasta ahora la cesta ticket, el bono de alimentación. Así es. No tenemos dinero. Señores, debe quedar hoy bien claro en este programa. Ustedes no se dieron cuenta que yo arranqué de pronto, sin que Raquel dijera nada, mira, hay un editorial ni nada. No. Señores, yo quería que la comunidad sepa en el día de hoy que no tenemos dinero para pagar el bono alimentario. O cesta ticket. O cesta ticket, no tenemos recursos Del mes del mes de febrero. de febrero. Porque sé que la próxima semana, a más tardar, van a estar diciendo, mire, ¿y cuándo pagan la cesta ticket? Así es. No tenemos dinero para mandar a hacer otra cosa. A mí me decía Oscar Altuve, ¿no? Y me decía Marilandine, oye, vamos a mandar a elaborar las tiqueras, ¿no? Mejor dicho, no me decía que la mandáramos a elaborar. Tenemos una interrogación, ¿la mandamos a elaborar o no? Así es. Entonces, si la mandamos a elaborar, ya caíamos en una deuda. Y comprometemos a la universidad. Comprometíamos a la universidad
y ya estamos diciendo que sin tener recursos íbamos a adquirir un compromiso, una deuda, cosa que la ley orgánica de la Contraloría General de la República taxativamente no es así. Si tú no tienes recursos no puedes incurrir en deuda. Encima de eso, Oscar, nos piden que los primeros 5 días de cada mes enviemos el saldo de caja. ¿Sí o no? Así es. Desde el 29 de enero que estuvimos en Caracas en el taller donde se dictaban los lineamientos del presupuesto 2016, esto fue una instrucción que fue dada en ese taller. Los primeros 5 días de cada mes debe remitirse el saldo en bancos al cierre del mes vencido con el correspondiente, en un formato previamente establecido para ello. Total, que esa sería nuestra situación en la Universidad de los Andes y que esto sirva como editorial. El tiempo aquí pasa volando, ya me dicen que el primer negro ya está listo. Sí. Entonces, esa es la situación de la ULA y yo se la quería poner a ustedes sobre la mesa. En el segundo negro vamos a tener un invitado muy especial, señores, un académico de primera línea en su materia, ¿no es así? Y en la última parte les vamos también a decir, entre Oscar Altuve y mi persona, les vamos a decir qué otras cosas financieras o importantes han ocurrido en nuestra Universidad de los Andes. Bueno, vamos a cumplir compromisos propios de la televisora andina de Mérida a esta hora de la noche y al retorno, como bien lo decía el profesor, vamos a estar interactuando con el ingeniero Pedro Mora, profesor titular de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la ULA y especialista en el área de centrales eléctricas. Un tema que sin lugar a dudas está sobre el tapete, sobre la mesa y que usted también está interesadísimo, lo sabemos, en conocer, porque lamentablemente volvieron los apagones no solamente en Mérida, sino en buena parte de Venezuela. Ya venimos. A ustedes mil gracias por continuar con nosotros, les invitamos para que interactúen a través de la mensajería de texto que aparece en pantalla, temas interesantes y como bien decía el profesor, el tema financiero estará presente, no solamente, no estuvo presente solo en la primera parte del programa, sino también al final y sabemos que usted también tendrá muchas interrogantes. Pero bueno, el día de hoy analizaremos un poco lo que tiene que ver justamente con esos apagones, esas fallas eléctricas que nuevamente se presentan no solamente en Mérida, sino en buena parte de Venezuela, en una crisis económica que nos tiene a todos agobiados, en la que no solamente falla la electricidad, sino también el suministro del gas, el suministro del agua, etcétera, etcétera. El venezolano prácticamente tiene que hacer malabares para poder cumplir sus necesidades, muy especialmente en los casos donde hay niños y hay personas de la tercera edad que más necesitan el gas, el agua y también la electricidad. Por ello le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Pedro Mora, profesor titular de nuestra Universidad de los Andes. Y ese tema, ¿por qué es bueno tratarlo? Bueno, porque los universitarios no escapamos de esa gran realidad y de esa crisis eléctrica que va de la mano con esa crisis económica. Y bueno, como lo decíamos al principio, pues el venezolano está como que un poco ya cansado de todo esto. Es importante tener a gente que sepa sobre el tema. Profesor, bienvenido, gracias por estar aquí. Y como dice el profesor Manuel, el tiempo pasa muy rápido y por eso queremos conocer, según la visión que usted tiene, cuáles son, o sea, por qué se presentan esas fallas nuevamente en Venezuela. Nos dicen a través de los diferentes medios que el fenómeno del niño tiene mucho que ver. Anteriormente era la iguana, eso se tomó como quizás muy chistoso a través de las redes sociales, pero lo cierto del caso es que seguimos con ese mismo padecimiento. De hecho, estamos aquí como que ojalá no se vaya la luz, porque aquí mismo en esta planta televisiva a veces están al aire y se va la electricidad y hasta ahí llegamos todos. Bienvenido, profesor. Gracias, muy amable por la referencia que han tenido mi invitado. La crisis eléctrica que tiene el país básicamente se debe a una falta de planificación a lo largo de estos 15 y 16 años que ha tenido el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. Apartamos el principio de que nuestro sistema eléctrico está básicamente conectado con esquemas térmicos, esquemas hidráulicos. Para la fecha, es decir, para el mes de febrero del 2016, el país tiene alrededor de 17.500 megavatios térmicos contra 16.900 megavatios hidráulicos, es decir, 17.000 megavatios de origen térmico combustible fósil
versus 16.000, casi 17.000 megavatios de origen hidráulico. ¿Cuál es el problema en este instante? Los sistemas térmicos, de los 17.500 megavatios instalados, tenemos alrededor de 11.500 megavatios fuera de servicio. Eso es más de la tercera parte del sistema. ¿Los tenemos cómo? Los tenemos, es decir, no están operativos. ¿Por qué no están operativos? Por mantenimiento, porque están deteriorados, en fin, no hay posibilidad de colocar. Se dejó pasar el tiempo y no hubo mantenimiento. Hagamos, por ejemplo, hagamos referencia, por ejemplo, a Planta Centro. 2.000 megavatios instalados y no hay un solo megavatio de generación. En el sistema occidental, los sistemas térmicos que se han instalado no pueden trabajar a cabalidad de su función por diversos problemas. Por ejemplo, la planta Don Luis Zambrano tiene 470 megavatios instalados, de los cuales está operativo una o dos máquinas, la tercera máquina no está operativa. Y el problema se agrava aún más por la escasez de agua que hay en el país. Eso sí puede ser un problema del fenómeno del Niño, porque quiero recordarles que la generación térmica requiere dos componentes fundamentales. Uno, el fluido motriz, llámese diésel, gas, gasoil, etcétera, y otro... Eso lo tenemos, ¿no? El gasoil, esa cosa. En este instante el gasoil lo estamos importando. ¿Ah? El gasoil lo estamos importando. Lo estamos importando, pero lo tenemos. Efectivamente, sí, tenemos parte de ese gasoil. El gas, no estamos produciendo el gas requerido para todo el país. Y para poder generar el sistema eléctrico convencional, pues necesitamos agua para poder enfriar los sistemas térmicos. No hay agua suficiente para poder hacer ese cumplimiento y por lo tanto el sistema térmico se ve restringido también en esa operación. Se piensa que hay alrededor de unos 6.000 megavatios térmicos que están en funcionamiento. Entonces, vamos, profesor, a ver si sí, estamos viendo allá, ustedes están viendo allá el sistema operativo del sistema interconectado en el país, donde ustedes ven círculos generando el sistema de la pantalla, ven unas líneas radiales que corresponden a las líneas de 765, de 365 kilovoltios, de 400 kilovoltios y de 230 kilovoltios. Como ven, es un sistema radial. Prácticamente toda la generación, el 80% de la generación que se sucede en el país, se hace de tipo hidráulico, lo ven en el estado Bolívar, y es radiado al resto del país a través de esa línea de transmisión. El resto del sistema pues está generando parte del proceso, pero no puede complementar toda la energía generada o requerida para cada una de esas zonas que están en los círculos que ustedes están observando y por lo tanto requieren necesariamente de la interconexión para poder operar con propiedad. Ahora bien, profesor, se ha agudizado la crisis, pero ya habíamos pasado por esto años anteriores, ¿no? ¿Cómo se explica esto si ciertamente el gobierno sabía, conocía exactamente cuál era la situación y que ahora estemos padeciendo nuevamente esto? Bueno, el problema fue que se decretó una emergencia eléctrica en el 2008, todavía estamos en esa emergencia eléctrica, con la salvedad de que se entregaron para el sistema eléctrico nacional alrededor de 60.000 millones de dólares, de los cuales pocos se pudieron complementar. Ustedes están viendo, por ejemplo, en este instante el esquema del cuadro comparativo entre la situación eléctrica del país a febrero del 2016 comparado con el febrero del 2010. Observen que la capacidad térmica instalada en febrero del 2010, es decir, hace 6 años atrás, era de 9.050 megavatios versus 17.500 que tenemos en este instante. La capacidad térmica disponible en ese año era 4.950 versus 6.000 que tenemos en este instante. La capacidad indisponible, es decir, la que no puede operar, 4.100 en el año 2010 versus 11.500 en este instante. La cota del GURI, que es importante de manejar, para febrero del 2010 estaba en 257.22 metros. Para el 2 de febrero del 2016 estaba en 251.86 metros. Mira, pero como nosotros nos está viendo una comunidad, ¿qué significa la cota del GURI? Esa es la altitud. Es bueno que toda la comunidad, pero lo más sencillo, sí, que llegue a cualquier persona. Hay unos gráficos que lo vamos a explicar para que la gente entienda por qué a partir de los 240 metros sobre el nivel del mar, el GURI se queda inexplotable, es decir, entra en colapso. Pero ese es el fenómeno del Niño. No, eso es lo que nos ha querido mostrar el gobierno en este instante, que por problemas del fenómeno del Niño, el GURI está vacío. Aquí están mostrando ustedes que el GURI fue diseñado para operar por 3 años consecutivos, aún con periodo de sequía. Si se extraían,
40.000 gigavatios hora anuales. En este periodo estamos extrayendo 96.000 gigavatios hora. Por lo tanto, el sistema le estamos sobreexplotando al Guri. O sea, que colapsó prácticamente. Va a colapsar efectivamente si no se hace un racionamiento drástico en todo el país. Aquí están observando ustedes, por ejemplo, ese es el nivel de cota máxima del Guri, 231 metros. Y ven las tuberías que toma el sistema de educción de las turbinas, que está a 240 metros. Si ese nivel baja por debajo de los 240 metros sobre el nivel del mar, el sistema entraría en cavitación porque el agua y el aire se confundirían y entrarían por esas turbinas, esa ducción que ustedes están observando, y colapsaría el tubo de educción del sistema de generación de las turbinas. Mira, ¿qué significa? Tú dijiste, vamos a ir con toda la calma, que tenemos una comunidad que quiere saber todo. ¿Qué significa lo de racionamiento drástico? Va a tener que hacerse en el país, en Mérida, en todos lados. ¿Ah? Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a observar los niveles de racionamiento que tenemos en este instante, los niveles de generación que tenemos en este instante en el país. Ahí están observando ustedes, la cota del Guri para este día, para hoy, está en 249.98 metros, tomado de Corpoelec, de los informes de Corpoelec. La cota mínima de operaciones es de 240 metros. Eso significa que estamos a 9.98 metros de colapso. Oye, y está bajando el Guri alrededor de 12 centímetros diarios. Entonces, mi estimado es que podamos estar en colapso alrededor del mes de marzo, finales de marzo, principios de abril. Pero podemos tomar unas medidas para no caer en eso. Hay medidas que se pueden hacer en este instante y las estamos entregándole al gobierno a ver si por fin las toma como referencia. ¿Cuáles serían esas medidas? Una medida importantísima es manejar el uso horario, bajarle al occidente del país media hora y bajar quizás en el oriente del país una hora. Eso ahorraría un 12% de generación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque evitaríamos el colapso de la generación disponible para los hogares con el de comercio, etcétera, que se superponen a las 7, 8 de la noche. Es decir, aprovecharíamos el uso solar, es decir, la iluminación solar con mayor propiedad. La luz natural, que de hecho ha sido el planteamiento ahorita en la Asamblea Nacional y que a juicio de muchos se ha visto como un tema político, ¿no? Y esta explicación deja claro que no es un tema político, sino más bien de ahorro de energía y poder utilizar la luz natural. Le comento que el año pasado tuvimos una conferencia en la Facultad de Ingeniería donde asistió el entonces presidente de Corpoelec, Jesse Jacob. Cuando yo le planteé a él la necesidad de bajar el uso horario al país en media hora, él me contestó textualmente así en público: eso es un legado del presidente Chávez y no lo podemos tocar. Lamentablemente, cuando se montan las situaciones políticas con las situaciones técnicas y las situaciones políticas prevalecen, el esquema va a colapsar definitivamente. Estaba viendo en la lámina anterior, porque se corrió a modo de chiste, el hecho de que el presidente de Corpoelec, el general Mota Domínguez, había dicho en el Guri que con cuántas cisternas se llenaba el Guri. Yo les estaba mostrando, ustedes lo observaron, estamos hablando de casi... Serían millones de cisternas. 13 millones de cisternas diarias para poder mantener el nivel, 13 millones y tanto de cisternas diarias para poder mantener el nivel del Guri en el mínimo que pudiese generar lo requerido para que no colapsara el país. Bueno, una pausa y volvemos acá en Agenda Administrativa, el día de hoy tocando ese tema interesante. Ya lo decía el profesor especialista en la materia, es necesario ese racionamiento, vienen situaciones aún más drásticas, explicaba en cuanto al uso horario y por qué la necesidad de ese cambio, y a ustedes les invitamos para que sigan interactuando a través de la mensajería de texto. Cumplimos compromisos propios de la televisora andina de Mérida. A ustedes mil gracias por continuar con nosotros. El tema sigue siendo, bueno, la electricidad, los cortes que se han generado, y para ello tenemos al ingeniero Pedro Mora, profesor titular de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la ULA y especialista en el área de centrales eléctricas. Profesor, ¿tenía algunas preguntas? Eso. Yo tengo varias preguntas. Yo voy a hacer, tú eres el profesor y yo soy el estudiante. Entonces, tú, claro, con todo respeto, pues en realidad por edad yo tengo que respetarte a ti.
Y entonces tú me vas contestando para que toda la comunidad sepa, ¿no? Pregunta por, ¿qué es el sistema térmico? Cuando hablamos de sistemas térmicos nos referimos a centrales termoeléctricas que utilizan combustible fósil. Por Centrales ejemplo, termoeléctricas. que utilizan combustible fósil, por ejemplo, gasoil, fuel oil, el gas e inclusive el vapor de agua. Ajá. ¿Qué es el uso horario? El horario normal del país, que se refiere al meridiano de Greenwich, en este caso lo que estamos pidiendo es que se le baje a la hora operativa de Venezuela media hora atrás. Es decir, cuando sean las 6:30 hoy en día, sean realmente las 6 en el occidente. Y si se quiere aprovechar aún más la generación de todo el país, bajarle una hora a oriente. Eso en complemento, pudiésemos bajar alrededor de un 12 a un 18% de consumo en las horas punta, en las horas de las 7 de la noche, pues lo repartiríamos uniformemente entre las 5 de la tarde y las 9, 10 de la noche. Bueno, fíjate una cosa, ¿no? He oído decir por ahí, no, que el profesor Pedro Mora está diciendo, no, esta es una clase, lo que el profesor Pedro Mora nos está dando es una clase. ¿Y qué más nos está dando? Nos está dando más bien consejos que el país y Mérida de la universidad tendría que agradecerle al profesor Pedro Mora que nos dio ese consejo. Total que yo hasta ahora no he visto nada de malo en el discurso del profesor Pedro Mora. Cuando él nos dice que tenemos que disminuir media hora o lo que sea, que tenemos que acostarnos más temprano o salir del trabajo más temprano. Señores, esos son consejos. Inclusive, si nosotros somos un poquito, digo yo, no sé, pensamos como tenemos que pensar, el Ejecutivo Nacional debería más bien de agradecerle al profesor Pedro Mora por esos consejos tan didácticos que nos van a favorecer a todos. Pero fíjate una cosa, ¿no? Universidad de los Andes. Ante lo que tú estás diciendo, la Universidad de los Andes tiene que colaborar, ¿sí o no? Sí, así. ¿Qué tiene que hacer en la noche? Vigilancia, ¿no? Y que conste, nosotros somos muy amigos de vigilancia. Apagar las luces que no deben estar prendidas, ¿sí o no? Es parte del ahorro energético que tiene que hacer todo Del ahorro energético. ¿Qué debe hacer todo el que deja sus cubículos de trabajo, no es así? Por ejemplo, en el administrativo, para que no digan que me estoy metiendo con los demás. En el administrativo, todo el que se va debe dejar apagados sus equipos, ¿sí o no? ¿Ah? Todos los que tenemos que cargar el celular, pues no tenemos que dejar, no así, enchufado el cargador del celular. O sea que si todos ponemos de nuestra parte, lógicamente vamos a tener un ahorro. ¿No es así, Pedro? No. ¿Ah? Así es. Vamos a tener un ahorro y todos vamos a colaborar. Entonces, no tengo yo que pasar por el administrativo y ver las luces prendidas. Claro, por ejemplo, hay gente de CIA que amanece trabajando. Eso sí, tienen sus luces prendidas, ¿sí o no? Allá debe estar María Landire volteando el saldo de caja. ¿Ah? Buscar al tuve, ¿ah? Esa tiene que tener su buena luz. Pero todos tenemos que colaborar, ¿sí o no? Así es, ¿Ah? así es. Entonces, ese es el llamado que le está haciendo al Ejecutivo Nacional, al Gobierno Nacional, a nuestro presidente de la República, porque es el presidente de la República. Le está diciendo, señores, este es mi consejo. ¿No es así? Ahora bien, profesor. No, mija, un momentito. Aquí tenemos una pregunta, ¿no es así? Una pregunta extremadamente interesante. Aquí dice que tiene que ver con Mérida, ¿no es así? ¿Qué pasó con las plantas que colocó el gobierno en Mérida? ¿Están funcionando? Las plantas termoeléctricas que están trabajando en Mérida no están funcionando. ¿Por qué no están funcionando, crees tú? Porque ese fue parte de un convenio que se hizo con Cuba, donde colocaron una generación distribuida. Eso fue pan para hoy y hambre para mañana. Esas son plantas que no podían trabajar en forma de normal una serie de días, porque son plantas precisamente catalogadas como plantas de emergencia, y para trabajar pocas horas en el día y hacer el mantenimiento respectivo. Si usted esas plantas las obliga a trabajar 24, 48, hasta una semana, claro, la planta trabaja, pero su vida útil se ve reducida al mínimo, y hasta tal punto que las plantas salieron fuera de servicio. Lo que está en el caucho, lo que está en ejido,
y lo que está en varias partes del país, que lo llamamos energía de generación distribuida, pues esas plantas perdieron su vigencia porque no tienen mantenimiento, no se les ha podido hacer mantenimiento, el mantenimiento de Corpoelec se ha centralizado. Entonces, para cambiar una correa, por ejemplo, de una planta esa que era requerida para poder manejar la parte motriz, había que pedir permiso en Caracas o comprarla a través de un permiso que mandaba la gerencia de Caracas. Eso hizo inoperante todas esas plantas y constituyó una debacle formando parte de esos 60.000 millones de dólares que el país invirtió en el recurso eléctrico y que no fueron aprovechados. ¿Qué otra solución hay entonces para este problema? Porque ya diste una solución, lo del uso, ¿no? Horario. Entonces, ¿qué otra solución? No, el Y hecho... Raquel tenía que hacerte unas preguntas, no Sí, sé, Raquel. yo quería, bueno, pero si tiene que quiere ver con responder eso. eso. Sí. Sí, hay otras posibilidades. Es decir, otro problema que tenemos grave, el uso de la iluminación de tipo con bombillos ahorradores. Efectivamente, eso baja y disminuye un 3-4% las cargas eléctricas en el país. El problema está en que un bombillo, eso lo regaló anteriormente, lo entregó el Ejecutivo con un trabajo bastante importante en lo que fue la colocación y ubicación de esos equipos en el resto del mundo. Tú fuiste miembro de la Comisión de Contrataciones, recuerdas bien que una empresa puede llevarse el 50% de lo comprado y lo hace en forma legal. Pues bien, esos bombillos le costaron al país alrededor de $5 al país. Los compraron los cubanos en Vietnam, Camboya, etcétera, los compraron alrededor de 1.20, 1.50, pero por contrataciones se pueden llevar hasta el 50%. Fíjate el negocio que se hizo con 37 millones de bombillos ahorradores en el país. Eso es un negocio que hizo millonario a más de un presidente de Corpoelec, de los antiguos, de los militares que estuvieron en ese momento en el poder, y por lo tanto el país, pues claro, bajó la iluminación, pero hoy en día cambiar un bombillo de eso cuesta alrededor de 1.800, 2.000 bolívares. Entonces la gente prefiere poner un bombillo incandescente y eso está incrementando el consumo de energía eléctrica, sobre todo en las horas pico, que son las horas nocturnas. Profesor, Raquel, quería tú tienes una preguntarle en pregunta, torno sí. a la disposición para los centros comerciales, ¿no? Que ahora le están pidiendo la importante. adecuación del horario y la generación de su propia energía. Mire, ahí es cuando uno comienza a conocer que el directivo de Corpoelec que está en este instante no tiene idea de lo que es un sistema eléctrico. Eso significaba el ahorro de un día de generación de Guri en los 120, que había 4 por 6, 240 años no lo días vi. que iba a durar el racionamiento para los centros comerciales. Eso no es efectivo en modo alguno. Eso era simplemente molestarle la vida a más de 200.000 personas en el país para ahorrar un día de generación en Guri. Bien, y aparte de eso, profesor, ¿cuáles son los equipos que el ciudadano común, la persona que nos está viendo en este momento, que tiene en su casa, consumen más energía y que quizás deben tenerse más cuidado al momento de ser importante utilizados eso, y de sí, alguna señor. manera, por supuesto, tener ese racionamiento? Aquí en Mérida no hay mucho problema con el sistema de aire acondicionado, porque las temperaturas para el estado de Mérida aún son benignas, pero digamos en la ciudad de Mérida, pero en el estado de Mérida hay ciudades como El Vigía, toda la zona panamericana, Y en Lagunillas también. donde un aire acondicionado realmente es indispensable. Lo que se les puede recomendar a todas esas personas que manejan los aire acondicionados, que manejen temperaturas encima de 22 grados centígrados, 23 grados centígrados, que son temperaturas climáticas adecuadas al buen funcionamiento de un área y que no hacen tanta carga como el bajar, por ejemplo, a 16 grados centígrados. O usar un abanico como en Sara Mendoza. O ¿Ah? también Yo ayuda creo mucho. que será lo mejor. Sí. Profesor, ¿cómo ve usted actualmente esta situación, que es una discusión nacional, pero que ahora, como bien lo refería al principio en algunas palabras que usted dijo, se le está quizás diciendo a la población que ahorre, pero por ejemplo, y pasa mucho acá en la ciudad de Mérida, usted pasa por alguna área y la electricidad que forma parte del alumbrado público, donde hay alumbrado público, está encendida de día y de noche. Y se le pide al usuario común, al ciudadano común, que ahorre energía en su casa. Sí, es una dicotomía que existe entre la operación y mantenimiento que tiene Corpoelec en los alumbrados públicos versus la exigencia que le tiene al sector privado, que es el sector residencial. Eso se nota mucho en algunos sistemas donde usted ve algunos alumbrados públicos que trabajan día y noche porque seguramente se dañó el interruptor horario y siguió trabajando día y noche. No ha habido mantenimiento. Yo no culpo en ese instante al personal de Corpoelec. El Corpoelec está trabajando con las uñas, sin equipos, sin sistemas móviles para trasladarse de un día a otro, con una tarifa de 0.000
$0.63 por kilovatio. Es decir, eso es 0.127 bolívares por kilovatio, es decir, es la más baja del mundo. Por lo tanto, una empresa que recoge solamente el 30-40% de lo que vende, no puede ser una empresa realmente efectiva. Trabajando a pérdida. Trabajando a pérdida. El gobierno, pues entonces tiene que compensar el 70% de lo que cuesta solamente el personal, y por eso que la empresa se ha politizado demasiado. ¿Por qué? Porque el gobierno hace de la empresa un emporio del socialismo para poder colocar personas que a mi juicio, pues algunas podrán ser buenas, pero no todas son buenas. En el caso de Mérida, de la ciudad, tenemos el sistema de transporte masivo, que es el trolebús, ¿no? Y quisiera que nos explicara un poco pues lo que tiene que ver con esa generación de energía, precisamente para movilizar tanto las telecabinas como los troles, pues. Bueno, el sistema Trocable el sistema Trocable está conectado a la red troncal de Mérida. El sistema de trolebús está en un sistema directo, es decir, no trabaja con la energía eléctrica que consume la ciudad, tiene su sistema propio, con su transformador propio, en la línea 115 a 13.8, y hoy en día, acabamos de aprobar una tesis de grado con mención sobresaliente, donde un estudiante nuestro le calculó al Trol Mérida, Trol Mérida, sí, la colocación de una planta de generación de 10 MVA para uso en emergencia. Es decir, ellos... Continuamos con Agenda Administrativa Televisión. Mañana, como todos los miércoles, a las 7 en punto de la mañana, el programa de radio, así que les invitamos para que desde ya estén muy pendientes con la mensajería de texto para enviarla el día de mañana. Bueno, vamos a ver. En vista de lo que dijo nuestro apreciado profesor Pedro Mora, ¿qué tenemos que hacer en la universidad? ¿No? Ahorrar el agua. En ningún sitio de la universidad, a menos lógicamente en la dirección de transporte, ¿no? En ningún sitio en los estacionamientos se debe estar lavando carros, ¿sí o no? Si alguien se pone a lavar carros en los estacionamientos, sabe que le va a llegar o el rector o el vicerrector administrativo, y ahí va a tener su problemita, ¿no? Así, en bien de toda nuestra comunidad. Segundo, yo, por ejemplo, voy a pasar, si Dios quiere ahora, frente al vicerrectorado administrativo para ver si se está cumpliendo con el ahorro de luz. Esa es una colaboración que hacemos, lógicamente, con la política, ¿no? Así, de que se debe de ahorrar luz. Tercero, Oscar, mañana tenemos unas nuevas jornadas con el CENIAT de declaración del impuesto sobre la renta. Mañana de 8 de la mañana a 3 de la tarde, corrido en el edificio administrativo en el piso 7, junto con el CENIAT, tenemos una jornada de declaración del impuesto sobre la renta. Esa jornada que hacemos es para que quien quiera declarar, eso no es obligatorio, no es así, Víctor, ¿no? No es obligatorio, es un servicio que le prestamos. Que usted no quiere declarar, no hay problema. Si quiere nos visita, no hay ningún problema. Y vamos a entrar a contestar unas preguntitas, ¿no? Así. Inclusive este operativo ha sido interesante. La semana pasada, miércoles y jueves, tuvimos la oportunidad de atender más de 500 personas conjuntamente con nuestros funcionarios amigos del CENIAT, que vinieron a darnos este apoyo en este operativo de declaración, e inclusive ha servido hasta para aclarar muchísimas dudas de mano o de boca de primera fuente, pues de parte de los mismos funcionarios del CENIAT, con respecto a algunas dudas que puedan tener, algunas solicitudes aclaratorias que pudieran estar realizando los amigos del sindicato, los mismos trabajadores de la universidad. Este es el momento oportuno para que podamos tener acceso a estos operativos y aclarar todas las dudas que podamos tener con respecto a lo que es la declaración del impuesto sobre la renta. Bueno, recuerden que está abierto el plan de aporte institucional del Consejo de Fomento para que las diversas dependencias metan sus proyectos, ¿no así? Entonces, se les ha dicho ya en nuestros programas de televisión. Oscar, ¿cuándo se cancelan los días adicionales al personal que cumplió años de servicio en febrero? ¿Qué le parece? Yo le puedo decir que ni siquiera los que cumplieron años o que cumplimos años en el mes de enero hemos podido hacer pago
porque no hay recursos para poder hacer efectivos estos pagos en este momento. No tenemos dinero para cancelar la cesta ticket del mes de febrero, señores. Eso es correcto. No tenemos, si no nos llegan recursos del gobierno nacional, no tenemos dinero para cancelar la cesta ticket. Yo tengo que repetir eso, Raquel. No es que tengo, mañana lo voy a repetir 1.000.000 de veces. No tenemos dinero para cancelar la cesta ticket. ¿O no, Oscar? Eso es correcto. Así no ha llegado un céntimo para funcionamiento, ni de enero ni de febrero. Si el rector, el vicerrector, los decanos, los profesores tienen que viajar, no tienen un céntimo, tienen que pagar de su bolsillo y cuando llegue el dinero entonces se les repone. No tenemos dinero para nada. Señores, mire, hoy hubo una reunión muy interesante de los comedores, ¿no? Con el rector convocada, le agradecemos mucho eso, mucha colaboración. Fueron los estudiantes, el director de servicio, el SOULA, y bueno, todos los que tenían que ver con los comedores. Y yo mañana voy a comentar eso en el programa, si Dios quiere, de 7 a 8. Pero ahí estaba Leonardo González, ¿no? Y casi todas las solicitudes, Víctor Bolina, Raquel y Oscar, se refieren precisamente a telecomunicaciones. Resulta que Leonardo no tiene con qué poner de un bombillo. ¿Ah? Entonces, Víctor, ¿qué va a hacer Leonardo? ¿Ah? 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 Leonardo estará muy gordo, pues ustedes lo ven a Leonardo así, pero no tiene dinero. Una cosa que Leonardito esté gordo y otra cosa que tenga dinero. Señor, esta semana hay operativo de declaración de impuestos. Sí, señor, los estamos invitando para mañana y pasado mañana. ¿Qué pasó con el pago del Seguro Social, Oscar Altuve? Con el pago del Seguro Social. Rapidito, Oscar, porque el tiempo estamos al día volando. con el pago del Seguro Social si se refieren a cómo estamos pagando el Seguro Social. Si tiene que ver con algún jubilado para efecto de la pensión de vejez, los trámites se siguen realizando, se va a hacer un oficio a Caracas solicitando ya de manera formal ante la OPSU que se instale la comisión para revisar los casos conjuntamente con el Seguro Social y buscar una solución ya a todos nuestros trabajadores que tienen la edad y les faltan semanas para pagar. Otra vez la pregunta, Víctor, ¿los jubilados tienen que declarar o no tienen que declarar? Manuel, la semana pasada en ese operativo hay que ver la cantidad de jubilados que se acercaron al edificio administrativo a presentar su declaración. Tuvimos la oportunidad de ver a profesores que nos dieron clases, que se jubilaron, que se fueron, y estaban los primeros que estaban cumpliendo con la declaración de impuestos sobre la renta eran los jubilados de la Universidad de los Andes. Ahí está, mira, una fotografía. ¿Sí, no? Ahí tiene, ajá. Yo, por ejemplo, yo vino alguien que, bueno, una persona que se merece todo el respeto y el cariño del administrativo, que fue el profesor José Mendoza Angulo, ¿no? ¿Ah? Entonces la persona va y declara, se espera, bueno, él es jubilado, ¿no es así? Pero ¿qué pasa con un jubilado, Víctor? Que si tiene que vender, comprar, viajar, etcétera, le pueden pedir la declaración. Entonces, operativamente, el jubilado debe declarar. Así es. Pero no tiene que pagar impuestos, ¿no es así, Víctor? ¿Ah? ¿Qué otra cosa tiene que decirnos el impuesto, Víctor? Estás como muy callado. ¿Ah? ¿Ah? Que se acaba el tiempo, que la otra semana terminamos el mes de febrero, que en la medida que avancen los días para finalizar el 31 de marzo, el sistema se pone más lento porque obviamente todo el mundo deja para el final y el sistema se pone pesado, se pone lento y puedes demorar hasta 1 hora y más de 1 hora para tratar de hacer la declaración de impuestos. De ahí que lo ideal es que se haga ahorita, que todavía el sistema... O sea que se puede quedar mucha gente sin declarar. Bueno, mira, el año pasado vi mucha gente que dejó para último día y el sistema después de las 3, 4 de la tarde colapsó y vino a declarar el 1 de abril y no el 31. Y le caía multa. Y le caía multa, obviamente. Y Ahora, este año Víctor, es peor la multa. mire, Mucho más mira, no es elevada. por nada, Víctor, ¿no? Pero no tenemos dinero para pagar el impuesto. Así es, así es. Esa es la única verdad. No tenemos dinero para pagar el impuesto. Señores, lo que nosotros, el supuesto aumento de sueldo que nos dieron, ahora tenemos que pagar más impuestos. Lo estamos devolviendo, ¿no es así? Lo estamos... Oscar. Qué preocupante, porque si no tenemos ni siquiera la universidad ha recibido recursos para poder tener seguridad de que vamos a pagar la nómina del mes de marzo. Ahora muchísimo No tenemos menos seguridad, poder tener oigan.
para No pagar la tenemos nómina de seguridad marzo. para pagar la nómina de marzo, no tenemos con qué pagar la cesta ticket del mes de febrero. En este momento la situación de verdad que es bastante preocupante. Si no nos llegan recursos, no podemos pagar la cesta ticket de febrero. Así es. Ahora, Y nos en están comparación- preguntando lo de los días adicionales y no tenemos, señores. Lo del ¿Qué aumento. dicen? en Ay, el por ahí bono de preguntaba alimentación, que lo del aumento de la el cesta ticket. 2.5. Ajá, ¿qué pasa con eso, Oscar? Usted y Víctor, ¿ah? No, bueno, imagínate, no hay en este momento para pagar 1,5, que es lo que está en el presupuesto, menos obviamente para ¿Qué? pagar 2,5. Pero Nosotros, sería eso a partir del 1 de marzo. eso a partir del 1 de marzo, No, efectivamente. permíteme corregirte, no hay para pagar el 1.3 que está en el presupuesto. Recordemos que ese Claro. diferencial nos llega por Vía crédito adicional. adicional. Ahora mucho menos para pagar ese otro 1% adicional que se acaba de decretar. Eso también debe llegar por vía de crédito adicional. Señores, crédito adicional. No estamos recibiendo ni siquiera el aporte del Ejecutivo oportunamente en este momento. Y les reitero, no hay para pagar el bono de alimentación ni siquiera al 1.3, mucho menos al 1.5. Ahora, esperar a que nos asignen un crédito adicional para pagar al 2.5, bueno, yo creo que esto cada día el panorama se nos está tornando como más gris. Y ¿Esa conste, situación ¿no? se había presentado en la universidad en años anteriores? Yo no sé, Oscar. Bueno, ¿qué mira, dices tú? realmente en Ah, 23 que tienes años que yo tantos tengo en la años. universidad, un momento crítico económico en el país, hubo una reducción del presupuesto, estamos hablando de aproximadamente 7, 8 años atrás, donde hubo una reducción del presupuesto, pero lo que se tocaron en ese momento fueron los gastos de funcionamiento. Hubo un recorte del 50% de los gastos de funcionamiento asignados a la universidad, pero nunca había habido un retraso y una incertidumbre tan grande como la que estamos atravesando en En este el momento 2009, creo, ¿no? para Mire, lo que son los recursos. Víctor, ¿y los sobrevivientes deben pagar impuestos? Deben pagar impuestos por las rentas que obtengan fuera de esa pensión de sobreviviente, porque la pensión que recibe un sobreviviente es producto, tiene su origen en el Seguro Social. Lo que debe declarar y pagar es aquel dinero que obviamente distinto a esa pensión recibe la Víctor, persona. vamos a ver, Y los una sobrevivientes persona no. jubilada, no así, no tiene da su declaración, pero no tiene que pagar. Pero resulta que un profesor jubilado se va a dictar clase en Ecuador. ¿No es así? Sí. Tiene que pagar impuestos por los dólares que le van a dar en Ecuador. Si en Venezuela existe el principio de renta mundial que te lleva a que tú declares los ingresos que obtienes fuera del país y los que tienes en el país. Los tienes que sumar y los tienes que declarar porque el principio que se maneja es el de renta mundial. Si eres residente venezolano, porque pasas más de 183 días en el país, estás en la obligación de declarar los ingresos que tienes fuera del país y los ingresos que tienes dentro del país. O sea que si averiguan que en Ecuador obtuvo unos dólares, ¿no así? Y no los declaró y no los acá. declara, le puede caer la broma. La sanción, el reparo, que es ponerlo a pagar impuestos por el dinero que no declaró. En Trujillo decimos la chirona. Sí. Bueno, señores, los queremos muchísimo, tenemos que despedirnos. Y cualquier cosa esperamos que estén con nosotros mañana, Raquel. Sí, de 7 a 8 de la mañana totalmente en vivo, se leerá mensajería de texto, usted podrá interactuar y por supuesto que habrá muchísima más información el día de mañana. Les invitamos por supuesto para que ustedes participen a través de ULA FM 107.7 y retransmite 101.5. Siempre con Dios, Raquel, ¿no es así? Así es. Siempre con Dios. Así es, feliz noche. Así es.